Bona tarda a tothom, benvinguts i moltes gràcies per haver vingut a aquesta tercera sessió del cicle sobre la geopolítica d'un món líquid y fragmentado. La sesión de hoy, nuestra tercera sesión, es una sesión que lleva por título La conectividad en el mundo global de oportunidad a geopolítica. Este ciclo se pensó en su momento porque era un ciclo desde el punto de vista de la oportunidad oportuno. Tenemos elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio, lo cual quiere decir que sin duda en este momento el debate en Europa es un debate central y muy importante en torno a temas de los cuales se habló el primer día, se habló el segundo día y se va a hablar hoy también. Al mismo tiempo, en términos, llamémosle, de mundo o de concepción del mundo, haber definido este ciclo como un mundo líquido y fragmentado se explica sobre todo, el concepto de líquido, ¿no? El concepto de Bauman un poco, de cómo, de alguna manera, en este momento vivimos con muchísimas incertidumbres, los cambios son extremadamente rápidos, tenemos dificultades para seguir y entender los cambios y sobre todo porque hemos perdido muchos referentes, muchos puntos de referencia, es decir, los referentes sólidos han desaparecido, igual como el agua, digamos, esta idea de liquidez, pues se nos escapan. Y la idea de mundo fragmentado tiene mucho que ver también con el hecho de que en estos momentos nosotros conocemos el orden internacional como algo que funciona sobre todo a través de reglas, de normas que conocemos, de instituciones que conocemos, y justamente en este momento esas normas, esas instituciones, esas reglas se están fragmentando o tenemos dificultades para saber realmente cuál es el futuro inmediato de muchas de esas instituciones y de esas reglas. La idea era ver cómo ese mundo líquido y fragmentado cada vez es un mundo que se define más como un mundo geopolítico. Entonces la idea era cómo articulamos geopolítica con liquidez, etcétera, etcétera. Bueno, la sesión de hoy, que es la tercera, en la primera sesión se enfocó fundamentalmente en Europa, la segunda en Oriente Medio como zona próxima a Europa. La sesión de hoy tiene un título un poco más abstracto, si se quiere decir así, porque la sesión de hoy, como he dicho, habla de un mundo, de alguna manera, conectado, es decir, la idea de conectividad. Y como la idea de conectividad, de alguna manera, es una idea que podemos vincular a geopolítica. Hoy tenemos dos invitados para que podamos, por decirlo de alguna manera, debatir en torno a eso que acabo de presentar de manera un tanto abstracta, pero pronto vamos a aterrizar. Entonces son dos compañeros que tenemos ahí aquí, dos personas a las cuales aprecio muchísimo, a las dos las conozco desde hace mucho tiempo y creo además que son dos personas excelentes para hablar de todos los temas de los cuales vamos a hablar hoy, por su experiencia personal y además porque se complementan muy bien, me parece, desde el punto de vista de la experiencia. Cristina Gallac y Luis Simón, gracias por estar aquí con nosotros, los dos. Cristina es lo que se dice en la jerga habitual, una practitioner, y Luis es un académico. Un académico en realidad que tiene dos sombreros, porque por un lado es académico, los académicos normalmente generan conocimiento, idealmente, pero además también tiene otro sombrero, que es el sombrero de transferir el conocimiento a la sociedad, es decir, que trabaja para un think tank, para un centro de pensamiento, en concreto para el Real Instituto Elcano y en su oficina de Bruselas, de la cual es director. Voy a presentarlos. Cristina es profesionalmente periodista, es una persona del mundo de la comunicación. Se formó en la Universidad Autónoma de Barcelona y después en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y yo la definiría, si me lo permite ella, como una persona que nos podría explicar muy bien el multilevel governance, es decir, la gobernanza a múltiples niveles. Cristina, más o menos lo voy a explicar cronológicamente, estuvo trabajando junto al secretario general de la OTAN, Javier Solana, durante un periodo muy duro, el periodo de guerra en Bosnia, guerra en Kosovo, un periodo en el cual también de alguna manera se diseñaron las relaciones con la Rusia de la posguerra fría. Después pasó junto con Javier Solana a la Unión Europea, donde
como mínimo, que yo recuerde, Cristina, el 11 de septiembre y la guerra Irak del año 2003 las viviste en primera línea, digamos, dentro de eso que serían el punto del debate central. Y después, para pasar ya del nivel europeo al nivel global, Cristina ha sido secretaria general adjunta de Naciones Unidas, lo cual quiere decir Nueva York junto con Ban Ki-moon. Y después, si bajamos los niveles, Cristina ha sido secretaria de Estado de Asuntos Exteriores con la ministra González Laye. Y después, y yo creo que de esto vamos a hablar bastante, alta comisionada de la Agenda 2030 por parte del gobierno español. Y actualmente secretaria, que luego quizás supongo que nos lo comentarás, de una organización que es Global Women Leaders Voices. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos que tenemos una persona, en este caso, trabajando en un mundo fuera de las administraciones, pero yo creo que aplicando todos sus conocimientos y sus contactos a ese nuevo compromiso. Como he dicho, Luis es un académico con un doble sombrero. En su caso, me parece que no voy a explicar demasiado tu vida académica, estas cosas nos interesan a nosotros, pero al público no tanto, pero en cualquier caso, digamos, Luis ha pasado por algunas de las instituciones europeas, por Sciences Po, se doctoró en la Universidad de Londres y después ha sido investigador postdoctoral en Columbia, Nueva York también, y en Johns Hopkins. Y ha publicado en revistas prestigiosas, lo que digamos, para nosotros es el mundo, además de la seguridad. Luis es un especialista en temas de seguridad y actualmente es catedrático en la Universidad Libre de Bruselas, en la Brige, en la Universidad Flamenca, y es catedrático de Seguridad Internacional y también es director del Centro de Investigación sobre Seguridad y Diplomacia. Y una cosa que querría destacar también aquí en este momento, Luis, es el hecho de que Luis tiene actualmente, si creo bien que no se ha acabado todavía, un contrato con el Consejo European Research Council, el Consejo de Investigación Europeo, que de manera competitiva, digamos, hay unas convocatorias de estas millonarias, y justamente lo que él está haciendo, yo creo que es un tema muy interesante para hoy, es examinar el impacto que tiene la competición o la rivalidad entre Estados Unidos y China sobre Europa. Por lo tanto, de alguna manera, creo que he hecho un dibujo en el cual Cristina es una institucionalista convencida, una gran multilateralista, y yo creo que Luis, en términos de seguridad y de esa lógica Estados Unidos, China, Unión Europea, ese triángulo, también nos puedes iluminar bastante. Yo lo que voy a hacer fundamentalmente es hacer brevísimas introducciones para plantearos preguntas. Yo creo que tenéis dos perfiles diferentes y seguramente hay algunas preguntas que pueden ser más adecuadas para uno o para el otro, pero también si vosotros queréis en algún momento responderos entre vosotros o hacer comentarios entre vosotros, pues sentiros totalmente libres al respecto. Bueno, quería quizás empezar volviendo a lo que decía al principio, un mundo líquido y fragmentado. Bueno, que en realidad cuando nosotros leemos prensa, pero leemos sobre todo publicaciones especializadas, quizás ahora voy a hacer algunos comentarios para situarnos. ¿De qué hablan los analistas? ¿De qué hablan cuando intentan analizar, digamos, el mundo en el momento actual? Pues hablan de cosas tales como policrisis planetaria, es decir, tenemos una multiplicidad de crisis que afectan al planeta en su conjunto. Robin Niblett, a quien los dos conocéis perfectamente, exdirector de uno de los centros de pensamiento más importantes británicos, ha titulado su último libro The New Cold War, es decir, la nueva Guerra Fría. Por lo tanto, policrisis planetaria, nueva Guerra Fría. Neil Ferguson, historiador de Harvard que suele escribir o es publicado en prensa española, ha dicho que vamos hacia una tercera guerra mundial. Y Timothy Carton Ash, quien escribe habitualmente en el diario El País, es profesor en Harvard, ha dicho que el mundo en este momento es mucho más parecido al mundo del siglo XIX, un mundo donde las grandes potencias están entre ellas en competición. Y cuando habla de grandes potencias, habla de una multiplicidad de potencias. Entonces yo quizás aquí, sobre todo viendo la edad de la mayor parte de las personas que estamos en la sala, yo diría que el mundo en el cual estamos ahora es un mundo al cual hemos transitado desde esa década de los años 1990, donde oímos hablar mucho de dividendos de la paz,
Oímos hablar de que ya no había amenazas, oímos hablar de la centralidad de Naciones Unidas para crear orden internacional y además había como nuevas agendas para las cuales supuestamente teníamos que crear muchas reglas. Una de ellas, por ejemplo, la Gran Conferencia de Río de 1992, Cambio Climático, o la Gran Conferencia de Beijing, 1995, hacer del género y de los derechos de las mujeres temas transversales en las agendas internacionales. Entonces yo quizás mi primera pregunta de partida, es decir, hemos pasado, llamémosle de ese optimismo, a este pesimismo, fatalismo, etcétera, y querría saber un poco hasta qué punto vosotros compartís ese pesimismo, fatalismo, es decir, dónde os situáis o dónde nos podríamos situar como punto de partida para esa gran definición. Ya sé que esto de hacer grandes definiciones siempre es difícil, pero un poco también para que los dos os situéis de entrada y a partir de aquí después vayamos viendo, quizás yo creo que después primero intentaremos hablar un poco de ese tránsito que acabo de comentar. Cristina, si quieres empezar tú misma. Vale, yo lo que primero agradecer que me hayáis invitado, gracias a todos vosotros por ser aquí, pero segundo, sobre todo, no asustar, porque creo que no nos tenemos que ir a casa pensando que esto ya implosiona y no hay nada que hacer y, en fin, yo creo que eso es muy importante. Es verdad que la situación es complejísima. Tenemos un momento de un proceso político muy dinámico, pero un espacio muy fragmentado. Tenemos muchas crisis violentas. 1 de cada 6 personas del mundo vive muy cercana o dentro de un espacio de violencia o gran violencia. Pero creo que también tenemos como sociedad y sobre todo yo creo que como demócratas muchas ganas de que esto nos salga bien, ¿no? Y una de las maneras que tenemos es utilizando el voto. Por tanto, yo no sé si lo conseguiremos después de la charla, pero sí que hay que transmitir una imagen y detalles y datos de una situación muy compleja. Pero yo creo que todos estos títulos, tanto sea de Robin Niblett como de Ferguson, de que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, bueno, yo creo que no debemos permitir que nos los creamos. Es verdad que son muy buenos analistas y tienen datos extraordinariamente importantes. Y si lo miras desde un espacio global de la confrontación de Estados Unidos con China, pues hay unos elementos de violencia de Estado muy importante. Y si lo miras en el día a día de la guerra de Gaza y la guerra de Ucrania, pues lógicamente esperanzador no es, ¿no? Sobre todo cuando no se cumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad, ni los mandatos, ni las voluntades de reconducir la situación, ¿no? Pero yo creo que eso es una obligación que tenemos, sobre todo los que estamos más cerca de la práctica política, porque sí que hay muchos esfuerzos cotidianos de que esto no se nos vaya de las manos. Es verdad que en las grandes agendas globales hay muchas regresiones. Voy a decir 2 o 3. Una, acabas de comentar una, que es el año que viene se cumple 30 años de la famosa cumbre de Beijing que tú has comentado, de que poníamos, como has dicho, la agenda de género de igualdad transversal en todas las agendas. Y os acordaréis muy bien porque era cuando Hillary Clinton dijo los derechos humanos son derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Bueno, pues esa agenda está en estos momentos muy coja, para no decir muy coja, ¿no? Eso lo hay que ver como en Estados Unidos los derechos conseguidos pues para de libertad de elección del aborto pues se han cortado, ¿no? O lo vemos también en algunos países europeos. Por tanto, la agenda de género está muy complicada. Pero al mismo tiempo vemos que la agenda de cambio climático con dificultades, pero va avanzando. La última cumbre de los Emiratos, que es un lugar también extraordinariamente interesante para realizar una cumbre de cambio climático, donde hay que empezar a poner la curva clarísima
de los combustibles fósiles pues fue más positiva que negativa, ¿no? Por tanto, tenemos un momento extraordinariamente complejo, pero yo creo que mi mensaje es no hay que abrumarse. Segundo, tenemos en nuestras sociedades democráticas elementos clave, que es el voto, para contribuir a la gestión de estos desafíos. Y tercero, hay unas agendas más vulnerables que otras. Sobre todo son muy vulnerables las agendas de derechos, muy vulnerables, y las agendas de género, que están en este paquete de agendas de derechos. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Luis, esta pregunta, digamos, así fatalista, o este dibujo fatalista con el cual he empezado, ¿qué vuelta le das? Eso. Bueno, en primer lugar, buena tarde a tothom. Muchas gracias, Esther, por la invitación y la magnífica presentación, introducción y preguntas. Cristina ha dicho que no iba a asustar. Yo me he quedado un pelín asustado. Así que voy a decir que no voy a asustar. Que voy a asustar, a ver si así, a ver si no asusto. Yo creo que las preguntas que planteas, Esther, el problema principal que evocan es cómo conceptualizamos el sistema internacional, ¿no? Entonces, el principal referente o brújula, si quieres, que los académicos en relaciones internacionales, como bien sabes, usamos para describir el sistema internacional es la polaridad, ¿no? Que básicamente equivale al número de grandes potencias que hay en un sistema, ¿no? Y, como decías, existe un amplio consenso sobre la idea de que durante lo que llamamos Guerra Fría, vivíamos en un sistema internacional bipolar, estructurado en torno a Estados Unidos, la Unión Soviética y sus respectivos bloques. También hay consenso, como decías, respecto a que lo que siguió a eso fue un mundo unipolar, estructurado en torno a la hegemonía estadounidense occidental, ¿no? Desde los 90 hacia acá, donde acaba es indeterminado, ¿no? Hoy, sin embargo, los académicos de relaciones internacionales y expertos no se ponen de acuerdo sobre cómo caracterizar el sistema internacional. Hay gente como, por ejemplo, Mike Beckley en Boston, en Tufts, que dice que el mundo sigue siendo unipolar. Porque si tienes en cuenta todas las dimensiones del poder, militar, económico, cultural, diplomático, tecnológico y todos los ámbitos geográficos del globo, Estados Unidos juega en una liga propia y lo va a seguir haciendo durante mucho tiempo, según él. Otros hablan, y esto lo has mencionado tú, de una fragmentación o difuminación de la unipolaridad. Fragmentación, que has hablado tú, ¿no? Otros de una nueva bipolaridad, estructurada en torno a China y a Estados Unidos. Y otros dicen que vivimos en un mundo también multipolar, aludiendo a la supuesta emergencia de múltiples centros de poder más allá de Washington y Pekín, ¿no? Y luego está Richard Haass, que un poco también a la línea de lo que comentabas, es presidente del Council on Foreign Relations de Nueva York, que se refieren a un mundo no polar, ¿no? Un mundo no polar, que ha habido una difusión o un trasvase o redistribución del poder, no solo horizontalmente de Estados Unidos hacia otros estados, sino también verticalmente, desde los estados a actores no estatales, ¿no? Como corporaciones transnacionales, etcétera, ¿no? A mí personalmente me gusta bastante la descripción que hacen Steve Brooks y William Woolforth de Dartmouth College, que definen el sistema internacional como 1 más Y más X. El 1 es Estados Unidos, que es la única superpotencia en todos los ámbitos geográficos y funcionales. La Y es China, que es la única gran potencia que aspiraría a subir a Primera División o a Champions League, al estatus de superpotencia. Y la X es un número indeterminado y variable de grandes potencias, que están ahí, pero sin opciones reales de subir a primera, por así decirlo, como la India, Rusia, la propia Unión Europea o Alemania, un poco en función de la perspectiva que adoptes, Japón, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de estos debates, por cerrar ya, el hecho de que los expertos no se pongan de acuerdo en cómo caracterizar el sistema internacional explica en cierta medida la creciente popularidad de este referente de rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿no? Que parece que incluso estamos utilizando esa expresión, rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, como sustituto provisional de la polaridad, mientras no nos ponemos de acuerdo, ¿no? El problema, y si quieres ahora luego lo desgranamos un poco más, es que ese énfasis en rivalidad o competición desplaza un poco el foco analítico del equilibrio de poder propiamente dicho a la naturaleza de las relaciones entre grandes potencias, en este caso de rivalidad. Bueno, muchas gracias. Un poco quizás con lo que acabas de decir ahora, Luis, nos ha situado eso que se llama vulgarmente la China-América como un elemento importante, creo que va a reaparecer.
y va a aparecer bastante, y Cristina yo creo que ha salido totalmente de la lógica de la polaridad, es decir, que cada uno de vosotros habéis, digamos, entrado en el debate desde dos perspectivas extremadamente diferentes. En un caso, yo creo que a ti, Cristina, te preocupa sobre todo cuáles son realmente las agendas importantes que van a marcar el futuro, y en tu caso, digamos, Luis, la distribución del poder, que sería un poco del poder material, ¿no? Una cosa clásica. Entonces, yendo a una cosa muy clásica, pero dándole una vuelta, ¿no? Cuando de alguna manera hay Chinamérica o cuando de alguna manera hay Y más X, todas esas X puede haber toda una serie de países, etc. Hay un tema que también es absolutamente clásico en esa lógica que está hablando Luis, que es el tema de las amenazas, ¿no? a nivel internacional. Y de hecho, el título de esta sesión es un título que comporta la idea de amenaza, es decir, de qué manera ese concepto de conectividad, es decir, de qué manera lo que para nosotros ha sido, también hemos asumido como positivo, ¿era positivo el comercio? ¿Es positivo que estemos conectados comercialmente? ¿Es positivo que, por ejemplo, el mundo haya pasado, no sé, en el año 1949, de que la ratio de comercio sobre el PIB fuera de un 16%, que hoy en día sea del 48%? Pues normalmente nos dirían sí, porque eso ha generado riqueza, bienestar, etcétera, etcétera. ¿Es positivo que dispongamos de Internet, por ejemplo? ¿Cómo ha cambiado la tecnología? ¿Cómo ha cambiado nuestras vidas? Digamos que todo eso, en términos de análisis por parte seguramente del mundo económico, del mundo de la tecnología, todo ello es absolutamente positivo. Es positivo que estemos comunicados con buenos medios de comunicación, lo que ustedes quieran, o que podamos movernos rápidamente por el mundo, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a pensar en términos positivos, pero también, y eso es lo que yo quería plantear un poco, la conectividad ha sido definida ya no como algo que genera paz o bienestar estos últimos años, en ese mundo, sea China-América, sea X más Y, sea un mundo de agendas globales, porque el cambio climático es esa agenda global, ha sido definido como una amenaza. Es decir, la interdependencia se ha convertido, en inglés se dice una weaponization, es decir, se ha convertido en un arma, en un instrumento. Les pongo un ejemplo que ustedes lo van a entender todos rápidamente. Cuando comenzó la COVID, ¿cuál fue la impresión inmediata que todo el mundo tuvo? Yo quiero una mascarilla, pero no puedo tener una mascarilla, porque las mascarillas forman parte de unas cadenas de valor que generan toda esa conectividad y se producen muy lejos. Por lo tanto, no puedo disponer de ellas. Lo que hasta ese día era muy bueno, que eran las cadenas de valor, que permitían que cada uno se especializara y eso generara, digamos, mayor riqueza colectiva, nos crea un problema y un sentimiento de estar amenazados porque nos falta algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo voy a entrar quizás de entrada en un mundo que es el mundo de lo digital, que seguramente es, en términos de conectividad, lo que todos entendemos inmediatamente. Es decir, estar conectados es tener Internet en el teléfono y conectarnos inmediatamente, ¿no? El mundo hoy en día, y Cristina lo ha dicho, tenemos conflictos más de los que, sentimos mucho más cerca y vemos unos conflictos que son por razones territoriales, de los cuales quizás habían muchos desaparecido de la agenda, y esos conflictos territoriales afectan a fronteras, es decir, quiero más territorio, etc. Pero esas fronteras en realidad, en términos, tengo una cifra que me llamó la atención, existen 250.000 kilómetros de fronteras interestatales en el mundo, y en cambio tenemos 1.500.000 kilómetros de cables submarinos para comunicaciones, 6 veces más. Es decir, que en términos de comunicaciones estamos mucho más comunicados. ¿Y qué pasa cuando hablamos de comunicaciones y de mundo digital? Pues empezamos a hablar, por ejemplo, y voy a comentar dos cosas. Por una parte, ciberataques, que nos entren en todo un mundo de relaciones que nos enfoca en un nuevo tipo de seguridad, y hablar también, por ejemplo, de desinformación. Cristina, hablabas de democracia, y cuando estamos hablando de democracia y hablamos de desinformación, y cuando hablamos de ciberataques, estamos hablando de cómo los conflictos de carácter territorial llevan aparejados todos otros instrumentos que nos llevan a ese mundo de la conectividad.
Entonces, ahí quizás yo lo que querría un poco sería que empezáramos hablando de ese tema y al margen de lo que podáis decir de manera genérica sobre el tema, yo creo que cada uno de vosotros podéis entrar al tema desde perspectivas muy diferentes. Sé que Luis conoce bien el mundo y ha trabajado sobre la OTAN, por ejemplo, y querría, digamos, desde una perspectiva de seguridad, es decir, cómo eso que yo he dicho de manera genérica es una amenaza a la conectividad, cómo se analiza desde allí. Y a Cristina también le quería preguntar, y quizás vamos a empezar, Cristina, si te parece a ti, diciendo que la conectividad, lo digital, yo me he mirado con un cierto detalle los objetivos de desarrollo sostenible, un tema en el cual tú eres una persona que conoces perfectamente el tema, que lo conoces en Naciones Unidas, que lo conoces desde un gobierno concreto, y que esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno tras otro, si ustedes los miran, les comento por encima, ¿qué significa Objetivos de Desarrollo Sostenible? Acabar con la pobreza en el mundo, salud y bienestar, calidad, educación de calidad, igualdad de género, acción por el clima, es decir, estamos hablando de todas estas cosas. En todos ellos se hace referencia a la necesidad de desarrollar lo digital, plataformas, conectividad, etc. Por lo tanto, ahí tenemos una dimensión positiva y quiero un poco que cómo entramos en ese tema, digamos, desde lo que para ti seguro que es positivo, pero que al mismo tiempo yo estaba planteándolo como la conectividad como un tema en negativo, es decir, como un elemento de amenaza. Déjame decirte, bueno, yo creo que es obvio, las interdependencias en muchos casos se convierten en dependencias. Fijaros, la interdependencia de Alemania y Rusia en el ámbito del gas se convirtieron en una dependencia y en cambio la apertura hacia una interdependencia de lo que fue la política, la Ostpolitik de Willy Brandt, se convirtió en una dependencia positiva. Por tanto, la gestión de las interdependencias es algo que no es ni de por sí malo ni de por sí bueno. Hay que gestionarlas, ¿no? Y cuando decías del elemento de interdependencia y de conectividad para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es el marco, ¿no?, de desarrollo positivo que nos hemos dado y que no cumplimos por muchas razones, pero bueno, que hay que esforzarse, es un elemento muy interesante porque se pone en el corazón de la agenda global dos cosas. Una, la tecnología, los cambios tecnológicos como motor de mejora, y dos, las conexiones. Y conexiones incluso desde el punto de vista temático. Si tú mejoras la igualdad entre hombres y mujeres, sin ninguna duda tiene un impacto en la educación. Igual que si tú mejoras la educación, tiene un impacto en la salud y tiene un impacto también en el desarrollo. Es decir, las interconexiones desde el punto de vista de las agendas, ¿no? Por tanto, ¿en qué situación nos encontramos? En la que sí, todo progreso, y en este caso tecnológico, tiene su cuestión, su ámbito negativo, ¿no? O complejo, que es la ciberseguridad, el ciberataque. Pero yo creo que en todo progreso de nuestras sociedades ha habido la parte negativa. Por lo tanto, yo creo que no nos debe de asustar que seamos más vulnerables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que, sobre todo, anticipar los riesgos y prepararnos para los riesgos. Ninguna de estas capacidades de mejora nos va a salir gratis, por así decirlo. Por tanto, yo creo que hay que tener una mirada, sobre todo, de no todo es decir, de blindar la parte negativa de cualquier avance tecnológico
que sin el avance tecnológico no conseguimos los avances que queremos, ¿no? Me parece que es estas interconexiones en positivo. Lo de la pandemia que tú has comentado, sin ninguna duda nos dimos cuenta porque habíamos probablemente pensado en que siempre habría pues, libertad de navegación, libertad de circulación, y en este caso no lo pudo haber porque teníamos la pandemia. Por otra parte, en el momento en que se recupera la movilidad, nos recuperamos de muchos de los problemas y ahora sí hemos aprendido en las lecciones. Tenemos que hacer unas cadenas de valor mucho más cortas, mucho más cercanas, ¿no? Lo que no quiere decir es que en todos los sitios tengamos que fabricar de todo, ¿no? Porque sería una regresión absurda. Retomaremos parte de las cosas que Sí. Cristina nos estaba comentando ahora. Quizás, Luis, si esta idea un poco de este tipo de amenaza, amenazas híbridas, ¿no? Lo que estábamos comentando ahora que estábamos comentando, Cristina nos ha dado, ¿no?, esta visión de la necesidad del desarrollo tecnológico vinculado a todo esto, educación, salud, etcétera, etcétera. Pero es cierto absolutamente que todo eso que llamaríamos los peligros de la ciberseguridad, ciberataques, desinformación, etcétera, en las agencias de seguridad se ha convertido en un tema muy central. Entonces, no sé si en ese sentido ahí, hasta qué punto, digamos desde el punto de vista del experto, evidentemente no podemos hacer tantos porcientos ni nada por el estilo, pero al mismo tiempo que estamos viendo el conflicto militar sobre el terreno, ¿qué tanto por ciento tiene de importancia todo eso que llamaríamos los peligros derivados de la conectividad? Bueno, por ir a esto primero, pues también quería reaccionar también a alguna de las cosas que ha dicho Cristina. Me ha parecido muy interesante el comentario que has hecho sobre Willy Brandt y si da tiempo luego vuelvo sobre él. Pero por ir a lo que comentas tú ahora, Esther, bastante, si nos ceñimos a Ucrania en círculos del Pentágono, en círculos estratégicos, se define la Ucrania como la primera guerra algorítmica, ¿no? Guerra algorítmica donde el espectro electromagnético, el ciberespacio, el espacio, es un todo conectado que da a las Fuerzas Armadas ucranianas y rusas una visión mucho más de conjunto del campo de batalla, ¿no? Y entonces es una de las guerras más avanzadas tecnológicamente hablando. Y si bien ha habido analistas que han dicho que las similitudes que planteaba o que sigue planteando la guerra con la Primera Guerra Mundial, de trincheras, de pesada, de artillería y de tal, un poco llevan la contraria a todo lo que estábamos vaticinando de que las guerras del futuro iban a ser muy distintas. Sí que es verdad que los días previos a la ofensiva militar tradicional cinética rusa estuvieron caracterizados por una serie de ciberataques a los centros de mando y control ucranianos bastante numerosos y bastante agresivos, ¿no? El tema de la interdependencia, por ir un poco a lo más macro, por un lado yo creo que, como tú dices, revela un poco las limitaciones de ese prisma de rivalidad geopolítica, ¿no? Pero por otro lado la puede hacer más peligrosa. En cierto sentido la puede hacer también más peligrosa, ¿no? O sea, no hay una correlación clara entre una y la otra, ¿no? Por ejemplo, hay muchos expertos en relaciones internacionales, llamados liberales, ¿no?, que insisten en la importancia de la interdependencia económica, sobre todo ahora, ¿no?, y avisan sobre los riesgos asociados a aplicar esa lente de rivalidad geopolítica a todos los aspectos de la vida económica y social, no solo la tecnología o el comercio, sino también el clima, incluso, de dinámicas de rivalidad geopolítica complican mucho la cooperación a nivel climático e incluso hasta la cultura, ¿no? Y esto, un poco, por yendo a lo que decía Cristina, de que la relación no es monocausal o no es unidireccional, en 1909 Norman Angell, que fue un premio Nobel de la Paz, escribió un libro muy famoso, La Gran Ilusión, y su tesis central era que el nivel de interdependencia económica e integración entre los países europeos era tal que los costes económicos de cualquier tipo de confrontación eran inasumibles y que, por tanto, la guerra era prácticamente imposible, ¿no? Y yo aquí incluso destacaría que el nivel de interdependencia que tú tenías a principios de los años 10 entre Reino Unido y Alemania, que fueron los futuros rivales militares,
era no solo importantísimo, sino también que, y a diferencia de Estados Unidos y China, que están muy entrelazados también, comentabas antes a Neil Ferguson, Reino Unido y Alemania tenían un alto nivel de interdependencia también cultural, ¿sabes? Mucha mayor química cultural y social, ¿no? Y eso no impidió que fuesen a la guerra, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que la interdependencia puede frenar la rivalidad, pero puede también acelerarla, ¿no? Y si me permites, rápidamente, por ir a lo que comentaba Cristina de Willy Brandt, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que eso tuvo un efecto positivo y de distensión, pero también hay que mirarlo en el contexto de un build-up militar de la OTAN y de Estados Unidos y que permitió a Estados Unidos y a la OTAN adquirir una posición de superioridad militar en el teatro europeo, ¿no? Entonces fue un poco creo yo, la combinación de los dos, ¿no? Y ese mundo del que hablabas tú antes, globalizado y mucho más común que hemos experimentado los últimos 30 años, yo creo que era un mundo muy geopolítico. Una cosa es que el discurso no fuese geopolítico, pero era un mundo muy geopolítico. La globalización ha estado sostenida a dos manos por la primacía militar estadounidense, ¿no? Y por su control sobre todo de los océanos, por donde pasa el 90% del comercio mundial, y de los llamados espacios comunes, ¿no? El ciberespacio, el espacio aéreo, el espacio extraterrestre, lo que llama Barry Posen del MIT, hegemonía o la primacía estadounidense sobre los espacios comunes, ¿no? Que es lo que ha sostenido. Es la base material de la globalización. Sí, yo creo, Luis, con lo que estabas diciendo ahora un poco, estabas vinculando esa interdependencia positiva con la idea de hay hegemonía, por lo tanto, eso facilita, ¿no?, que esa interdependencia sea positiva, y también has mencionado la importancia de la proximidad cultural al hablar del caso, ¿no?, de Gran Bretaña y de Alemania. Es decir, has puesto sobre la mesa muchas cosas al mismo tiempo, que si todas funcionan bien, esa interdependencia aparentemente podría no preocuparnos. O sea, cuando nos preocupa a lo mejor es cuando dejamos de tener hegemonía militar o cuando dejamos de tener proximidad cultural. Por lo tanto, ese es un mundo que se aproximaría bastante más, y yo quizás son algunos de los aspectos a los cuales querría ir ahora, digamos, al mundo en el cual estamos hoy en día. Es decir, desde el punto de vista de hegemonía, hablemoslo, evidentemente hegemonía comporta muchas dimensiones materiales y dentro de ellas militares, pero también comporta, digamos, que la proximidad cultural, compartir normas, aceptar las mismas normas, sea importante. Entonces, habéis abierto bastantes temas, y quizás una de las cosas que Cristina ha mencionado tenía que ver con las cadenas de valor, y has dicho que evidentemente diferenciemos entre interdependencia y dependencia. Quizás una cosa que yo querría comentar, y lo lanzo aquí, es que todo este sentimiento de vulnerabilidad por esas amenazas, por esa conectividad, lo sentimos en Occidente, donde quizás no estábamos acostumbrados a que ello ocurriera. Es decir, la idea de dependencia era una idea ajena, ¿no?, al mundo occidental. La idea de dependencia era una idea, digamos, dominante, claramente, no en la escena europea, ni mucho menos. Entonces, como has comentado lo de alguna manera, cadenas de valor más cercanas, y eso significa de alguna manera que lo que tengo que hacer es colocar mis cadenas de valor en lugares más cercanos y amigos. El friendshoring, es decir, lo llevo a espacios cercanos y más amigos. Entonces, en ese sentido, yo ahí quería entrar en un tema muy concreto y muy específico, y cómo se conectan también las agendas globales con esos temas de la sobredependencia, si queremos decirlo así, no interdependencia, sino dependencia. Es decir, dependemos en exceso, y eso hace que, al mismo tiempo, gestionar agendas globales y que hayan sobredependencias es problemático. Y voy a plantear una cuestión que yo creo que es fundamental en Europa y que es muy problemática, que es el tema de la transición verde. Es decir, el tema, digamos, un poco de la Europa verde, o de cómo tenemos que cambiar, ¿no?, digamos, en buena medida, tenemos que pasar, para entendernos entre todos rápidamente, a coches eléctricos, ¿vale?
Entonces, hoy en día, eso me lleva inmediatamente a un terreno que ya puedes imaginarte, Luis, ¿cuál es? El terreno, digamos, de esa fortísima interdependencia entre China y Estados Unidos, por lo que tiene que ver a lo mejor, por ejemplo, con minerales concretos, estratégicos, que son absolutamente necesarios para esa transición verde. Y lo mismo ocurre con el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? En estos momentos la Unión Europea importa de China el 40% de lo que son minerales estratégicos y Estados Unidos importa el 72%. China procesa el 90% de todos los minerales raros del mundo. En cuanto a las baterías, que son necesarias para los coches eléctricos, la Unión Europea importa el 82%. La Unión Europea está importando el 40% de los coches eléctricos chinos. Coches eléctricos, semiconductores, baterías, minerales estratégicos, etcétera, etcétera. Ese tema plantea rápidamente, ¿no?, el problema de si queremos hacer la transición verde, y lo planteamos en esos temas, quiere decir que tenemos esta overdependence, es decir, esta dependencia excesiva, ¿no? Y eso nos plantea realmente un problema que yo diría que buena parte del debate que tenemos hoy en día en la propia Unión Europea tiene que ver con estas cuestiones. ¿Cómo conectáis esos dos elementos? Es decir, esa vulnerabilidad entendida como sobredependencia y la necesidad de hacer la transición verde, porque si no se hace, digamos, tenemos un problema de supervivencia del planeta. Pues mira, yo respondería muy rápido. Yo creo que es un error garrafal de la planificación de la transición energética, que por un lado es imprescindible, hay que hacerla, pero cuando se empezó a analizar todos los aspectos legales, todos los aspectos medioambientales, los aspectos de trabajo, los aspectos de cambio económico, se infravaloró esta dependencia, la dependencia de no solo de China, pero también de materiales que se encuentran solamente en Chile, en América Latina o en África Central, ¿no? Por tanto, y eso nos demuestra la importancia de pensar bien todas estas grandes agendas internacionales y cómo se definen, ¿no? Es decir, nos alegramos todos muchísimo del Green New Deal anunciado en el año 19 y al Green New Deal le faltan varias patas, ¿no? Una de las patas que le faltaban es esta. Sabíamos perfectamente la crisis que se había vivido ya en los años 10, 12 y 15 con las famosas baterías chinas y también cuando había que poner placas solares, cuando los chinos invadieron placas solares mucho más baratas aquí hundiendo el mercado, sobre todo alemán. Por tanto, las conexiones a tantos niveles no se estudian bien, ¿no? Y entonces ahora sí que nos encontramos, bueno, pues con esta situación actual que en el fondo es uno de los ejemplos de la traducción a la aplicación de las agendas globales. Es muy compleja. Y luego otro elemento que yo creo que hay que poner de relieve. Nosotros miramos la situación actual y la crisis actual desde el punto de vista occidental, de dominio bueno, pues liberal, más o menos, pero esta misma transición, vista desde otra perspectiva, no tiene ni las mismas causas ni las mismas consecuencias y al contrario, hay grandes beneficiarios de esta transición, ¿no? Los países que en estos momentos bueno, pues están viviendo procesos económicos de crecimiento interesantes, pues yo creo que se dan cuenta de que este dominio que nos decías tú, Luis, de los espacios comunes que ha tenido Estados Unidos, pues quizá no es muy adecuado, porque no tenemos que compartir más estos, y el primero que lo pone en duda es China, ¿no? O sea que nuestra mirada de la crisis es porque estamos en este espacio liberal basado en normas, etcétera, y que es el que está desajustándose.
Sí, sí, bueno, efectivamente, ahí quiero decir, el tema, ahora nos estabas diciendo, ¿no, Cristina? Un problema quizás de esa planificación, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de prestar atención a esas grandes agendas. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el tema de todo lo que estamos comentando en este momento, es decir, las dependencias respecto a China en términos de provisión, ¿no?, de estos quizás minerales estratégicos, semiconductores, etcétera, etcétera, hay interdependencias, esto está clarísimo en una u otra dirección. Pero al mismo tiempo hay un discurso estadounidense que me gustaría saber, Luis, en este momento, ¿tú cómo crees que ese discurso se ajusta o no a la realidad? De decoupling, es decir, de separarse de China, es decir, esa idea de vamos a reconstruir nuestra relación con el mundo sin tomar en consideración eso. Evidentemente, los analistas económicos se dicen esto es un desastre absoluto. Es decir, vamos a perder absolutamente, ¿no?, tanto el mercado americano en general, como entonces ahí ese decoupling, ¿dónde te parece que está situado? Ya hace varios años que se habla del tema, visto desde la administración estadounidense, visto desde las perspectivas de lo que puede ocurrir en las elecciones en Estados Unidos en noviembre, ¿cómo? Yo en esto sí que voy a ser un poco pesimista, me temo. A ver, por partes. Respecto a lo que ha dicho Cristina de los apuntes que ha hecho sobre la geopolítica de los minerales críticos y las materias primas y los errores de concepción, totalmente de acuerdo, nada que añadir ahí. Lo de la interdependencia que comentabas tú antes, yo creo que antes lo has resumido tú muy bien, en el resumen que has hecho del bloque anterior, Esther, cuando en el sentido de que la interdependencia debe descansar sobre una superestructura de poder determinada, ¿no? Y eso digamos que te da pistas sobre si va a tener un efecto positivo o positivo o negativo. Entiendo que sobre la estabilidad internacional o sobre la prosperidad, ¿no? Y ahí yendo un poco a China y Estados Unidos, y enlazando esto con la pregunta que has hecho al final, yo creo que China se ha beneficiado muchísimo de la interdependencia económica, tecnológica, de conocimiento, muchísimo. Pero China tenía, tal y como lo percibe China, China percibe que tenía encima de la mesa una oferta, que es seguir el modelo de Japón o de Alemania. Es hazte rico, continúa integrándote, pero la superestructura es esta, ¿vale? Y no desafíes la superestructura, ¿no? Y China ha decidido que eso no va con ella, que eso no lo acepta. Entonces, esa es, en última instancia, y bueno, y ahí entra ya la dinámica del dilema de seguridad, de que Estados Unidos también percibe que China es revisionista y entonces pues reacciona y eso lleva a una escalada de tensiones geopolíticas, ¿no? Lo cual no quiere decir militares, pero de tensión geopolítica. Yo tengo la sensación, porque así como por ejemplo en los años 90, incluso los años 2000 y tal, dentro de Estados Unidos tú todavía tenías un número relativamente importante de actores relativamente importantes, tanto en el ámbito político como en el ámbito de negocio y tal, que abogaba por mantener los lazos con China. Yo creo que ahora hay bastante más consenso en Estados Unidos, tanto político como económico, de que hay muchos riesgos asociados a mantener la interdependencia, ¿no? Entonces, hablar de los costes del desacoplamiento, ¿no? O del de-risking, o llamemos como lo llamemos, ¿no? Son matices importantes, pero matices. Los costes efectivamente pueden ser muy altos, ¿no? Pero yo creo que las élites políticas, estratégicas y económicas en Estados Unidos, yo creo que no están en esa onda. Yo creo que están en la onda de hay que comparar los costes del desacoplamiento a los costes del no desacoplamiento, ¿no? Y los costes del no desacoplamiento pueden ser exponencialmente mucho más altos que los costes del desacoplamiento. El otro día pasó por Bruselas un investigador japonés del think tank del METI, que es como sabes, el Ministerio de Industria japonés, todopoderoso Ministerio de Industria japonés, y está muy interesante porque había hecho
estaba concluyendo un proyecto de investigación a través del cual desarrollaba un modelo económico para calcular los costes del desacoplamiento de China para la economía, para el PIB japonés, ¿no? Y calculaba que en un primer año el coste podría ser de un 2,7, 2,8, creo, del PIB. Decía, bueno, todo esto es obviamente discutible y tal y cual, pero... y decía que, claro, que es un coste muy elevado, pero, bueno, pues es un coste asumible, ¿no? Entonces yo creo que hay que comparar los costes de hacerlo a los costes de no hacerlo, ¿no? Y sí que es verdad que Estados Unidos tiene muchas dependencias de China y las está intentando reducir, pero yo creo que aquí lo que hay que mirar es a el equilibrio de interdependencias, porque Estados Unidos tiene mucha dependencia de China, pero China también tiene mucha dependencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el saldo, ¿no? ¿Cuál es el saldo? Porque al final no hay que mirar a los distintos sectores económicos o tecnológicos o incluso diplomáticos o militares como silos, ¿no? Una de las consecuencias del auge de la rivalidad geopolítica es que las grandes potencias miran a todas las áreas políticas como conectadas y las conectan y se intercambian cromos de una a la otra, ¿no? Por ejemplo, lo vimos con Trump, cuando Trump quería que los países de Europa Central y de Europa del Este prohibiesen a Huawei, les amenazó con retirarles las garantías de seguridad, ¿no? O sea, en un contexto de polarización geopolítica, todas las distintas áreas políticas, que la economía pensábamos que tenía un espacio autónomo propio y tal, digamos que ese espacio autónomo se achica, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos y China han entrado en una lógica de rivalidad descomunal, geopolítica, y yo a esto ahora mismo, a corto plazo, no veo visos de que cambie, ¿eh? Trump o no Trump. Entonces, un poco quizás, yendo a un tema que tú conoces bien, pero quizás quería empezar planteándolo, planteando el tema a los dos, es eso que acabas de decir, desde Europa, por ejemplo, ese mismo problema que estábamos hablando, ¿no? La sobredependencia. Sí, Estados Unidos ha hablado de desacoplamiento, es decir, perseguir ese objetivo, el cual supone ciertos riesgos, ciertos costes, etcétera, pero hay un debate ahí. En el caso específico de la Unión Europea, cómo aproximarse a China, cómo ver a China, no es exactamente igual que lo que ocurre con Estados Unidos. Y por parte de la Unión Europea, evidentemente, el análisis que se ha hecho ha llevado a que, digamos, se elaborara un discurso diferente a ese discurso del desacoplamiento, que es un discurso muy amplio, pero que quizás yo creo que cada vez se va llenando de más elementos, que es el discurso de la autonomía estratégica, ¿eh? Es decir, cómo desde Europa, situados frente a ese mundo en el cual la sensación es somos vulnerables porque somos dependientes en materia, por ejemplo, vuelvo a poner el mismo ejemplo, COVID-19, primeros días, de mascarillas. Somos dependientes del litio para poder tener coches eléctricos, somos dependientes quiere decir que eso lleva a ese discurso de autonomía estratégica, que es un discurso que de entrada era un discurso muy centrado en temas de defensa, y que creo que Luis acaba de comentarlo, ¿no? El propio Trump, en su momento, podía amenazar a Europa de si no aceptáis, ¿no?, llevar a cabo estas modificaciones, puede ser que nosotros decidamos que la OTAN no tiene por qué ofrecer garantías de seguridad. Entonces, en ese sentido, si abrimos ese cajón inmenso de la autonomía estratégica, tú, Cristina, que estás en Bruselas muy habitualmente, etcétera, ¿hasta qué punto te parece que eso ha cambiado de alguna manera, una, la visión de China, es decir, toda la propia idea en sí, y dos, también, es decir, qué elementos se parecen de ese discurso de la autonomía estratégica, que son elementos a los cuales realmente se le está dando alguna entidad? Sí, tienes toda la razón. Empezó con un discurso de autonomía estratégica básicamente de defensa, ¿no? Que además a Estados Unidos no le gustó mucho y tampoco le gustó mucho a algunos países de Europa del Este muy afines a Estados Unidos, que ven en el paraguas militar americano la protección con respecto a Rusia. La pandemia cambió el discurso de autonomía estratégica meramente militar y que pretendía un desarrollo de capacidades defensivas más potentes en Europa a una estrategia mucho más global. Incluía todo tipo de aspectos. Luego ya se modificó y ahora ya hablamos de autonomía estratégica abierta.
porque sí, autónomos estratégicamente, pero vamos a ver de qué, que no nos cueste mucho. Los europeos siempre miramos que no nos cueste mucho porque tenemos que financiar nuestro estado de bienestar, que es muchísimo mayor que el de cualquier otra región del planeta, sobre todo Estados Unidos, quizá a excepción de Australia, de Nueva Zelanda y quizá un poco de Japón, y por tanto miramos que podamos seguir dando pensiones y gratuidad de la enseñanza y de la sanidad, sobre todo a nuestros ciudadanos. Por tanto, ahora es un discurso muy matizado y muy, no diría yo oportunista, ¿no? Pero que sí que ha sufrido todo el movimiento de la pandemia, el discurso de autonomía estratégica, que preguntas a cada uno tiene una mirada distinta de lo que es, ¿no? Tiene mucho elemento científico, de innovación y de investigación, tiene muchas partes defensivas, busca sobre todo que en los aspectos vitales del desarrollo de nuestra economía haya campo por recorrer, ¿no? Que si nos falta litio sepamos que lo compramos a los chilenos y que ahí podemos tener un acuerdo positivo y sobre todo lo que pretende pues asentar pues las bases de un desarrollo económico que tenemos en Europa que no es el de Estados Unidos y que además tenemos muchas dependencias, sobre todo tecnológicas o, por ejemplo, de lo que serían tecnologías punta nueva, como por ejemplo Quantum o la inteligencia artificial, donde somos muy dependientes. Ahí estamos muy atrasados, sobre todo en inteligencia artificial. Nos ganan los americanos por goleada y sobre todo los chinos más, ¿no? Los chinos no sabemos muy bien por cuánto nos ganan. O sea que ha sido un concepto y una idea en la que se ha trabajado mucho esta última legislatura. Creo que la próxima legislatura de la europea vendrá muy matizada en función de cómo evolucione la guerra de Ucrania y lo que nos vaya costando a todos mantener a Ucrania con una cierta fuerza para confrontar a Rusia. Yo creo que también dependerá de que cuándo nos vamos a dar cuenta de que por mucho que, por ejemplo, Europa le ponga puertas a Rusia, Rusia se abre al mundo por otras partes. Por ejemplo, le hemos puesto muchísimas sanciones a Rusia, pero Rusia sigue creciendo económicamente más que la Unión Europea. Por tanto, nuestra autonomía tiene muchos ribetes de limitaciones, ¿no? Pensábamos que íbamos a poder estrangular y ganar la guerra o ayudar a ganar la guerra de Ucrania por la vía de cerrar a Rusia. Rusia tiene respiradores por todas partes, empezando por China, después por India, etc. Por tanto, otro elemento muy interesante de conectividad, ¿no? En resumen, la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea depende mucho también de nuestra capacidad de innovar e innovar tecnológicamente. No sé si Luis querías quizás esa dimensión de autonomía estratégica, y Cristina ha introducido mucho el tema de la defensa, por ejemplo. En las últimas encuestas que se hacen siempre regularmente en la Unión Europea, los datos de las últimas encuestas justamente a la opinión pública europea, allí donde, digamos, tiene un tanto por ciento más elevado de opinión a favor, es a favor de desarrollar justamente esa dimensión de defensa de la Unión Europea. Es decir, y por lo tanto ahí parte de la pregunta también tiene que ver con el coste económico, suena muy bien. Con el coste económico que eso supone para la Unión Europea. Y allí, de hecho, el debate en estos momentos tenía que ver con el coste que podía tener la gran Europa, digamos, industrial tecnológica, pero también, sobre todo, esa dimensión, digamos, de la Europa defensiva y el coste. No sé, Luis, si nos puedes decir alguna cosa sobre esa idea del coste, digamos, de lo que a los europeos, en principio, parece que nos parece muy bien. Esto tiene para rato lo de la defensa europea. Digamos que los parámetros políticos del debate los explica muy bien Cristina y la genealogía del concepto y tal. Además ella eso lo conoce muchísimo mejor, ¿no? Yo
Yo tengo la sensación de que a los académicos nos gusta mucho hablar de la autonomía estratégica europea en el ámbito de la defensa, y a lo mejor la opinión pública, si les preguntas si quieres una Europa más defensa europea, pues a lo mejor te dicen que sí, pero te lo dicen pues por distintas razones, ¿no? En plan de que porque si es coste común a lo mejor abaratamos costes, pues es una de las razones, lo ha sido en países como España, o porque estamos a favor en general de gastar más en defensa porque ahora hay una guerra, ¿sabes? Pero a mí me da la sensación de que en lo que respecta a ser autónomos de la OTAN y de Estados Unidos para defendernos contra una Rusia agresiva, yo no veo demanda por parte de los líderes europeos, ni siquiera de los más proautónomos, que son los franceses, no te dicen debemos ser autónomos en el ámbito de la defensa territorial. Los europeos no te lo dicen. De hecho, al contrario, la guerra a Ucrania ha reforzado la centralidad de Estados Unidos y de la OTAN en la arquitectura de seguridad y de defensa europea, ¿no? Lo que sí que veo llamadas de los líderes europeos mucho más regulares y consistentes y coherentes son respecto a la rivalidad Estados Unidos-China, que evoca temas mucho más amplios de gobernanza, del futuro del orden y tal. Pero la seguridad y defensa, uno de los problemas principales, por ir al grano de la pregunta, uno de los problemas principales, que es una de las razones principales por la que está la OTAN y por la que la OTAN ha sido un éxito, es que tú para tener una defensa común, necesitas, en cuestiones militares, sobre todo en un contexto de rivalidad y de guerra como el que estamos ahora, necesitas tener muy claro cuál es la estructura de mando, cuál es la cadena de mando, quién está al mando militarmente. Al mando militarmente de Europa está Estados Unidos, con un sistema de mando y control muy claramente delimitado, que va del comandante supremo de las fuerzas de Estados Unidos en Europa directamente al secretario de Defensa y a la Casa Blanca. Ese es el mando. Y toda la cadena de mando y la estructura de fuerza de OTAN está bajo ese mando. Si tú eso lo quitas de la ecuación, entonces hay una pregunta que los europeos yo creo que nunca se van a poner de acuerdo en responder, que es, vale, si no están al mando un americano, ¿quién hay al mando? Muy bien, gracias Luis. Quizás voy a volver a la puerta que ha dicho Cristina, ¿no? Que ha hablado de que Rusia puede abrir otras puertas, ¿no? Y cuando abre esas puertas pues puede dirigirse a China, puede dirigirse a la India, por ejemplo, puede dirigirse a Turquía, es decir, que tiene alternativas, que de alguna manera ese mundo, ¿no? En el cual, como hemos comentado antes, ¿no? Había fundamentalmente una puerta y después esa puerta organizaba, y ese mundo también seguía un determinado modelo de funcionamiento, ¿no? con unas reglas. Entonces, yo quizás ahora querría ir un poco a dar ese salto a ese marco global y pensar un poco antes cuando tú hablabas de Luis, del libro de Norman Angel, yo decía Nagel, ya sabía que era Nagel, de Norman Angel, estabas hablando, ¿no? de esas proximidades también culturales o normativas. Entonces, una de las cosas que efectivamente ha cambiado radicalmente en el mundo es el hecho de que China, por ejemplo, no ha adoptado el modelo y muchos otros países no han adoptado el modelo. Evidentemente, han adoptado el modelo de mercado, capitalismo, etcétera, 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 en algunos casos un capitalismo de Estado incluso, pero no un modelo, llamémosle, liberal. Entonces, ¿hasta qué punto? Aquí era lo que quería introducir, es esa idea de que ha habido como the rise of the rest, ¿no? El resto, ha habido un auge del resto. Hay algo que es Occidente, que es the West, y hay otros que son los demás, que son the rest. Entonces ya sabéis que hay una famosísima frase que es the rest against the West, es decir, el resto contra Occidente. Es decir, que de alguna manera viviríamos en un mundo donde los demás están en contra de los occidentales. Entonces, mi opinión es que no es tan sencillo, pero es justo lo que les quiero trasladar ahora, pero sí que quizás les planteo que recuerden, por ejemplo, qué ha ocurrido en Naciones Unidas cuando se ha tratado de condenar, por ejemplo, la agresión de Rusia a Ucrania. Ha habido sorpresas para muchos, porque no hay una condena sistemática de ese país que claramente está totalmente en contra de las reglas, invade un país vecino, es decir, no respeta la integridad territorial. Oh, sorpresa, en esa Asamblea General de Naciones Unidas hay muchos estados que o se van para no votar
o se abstienen, y por lo tanto la sorpresa de Occidente, entre comillas, es que ese comportamiento no se ha condenado. Entonces, de alguna manera, yo lo que quería un poco plantearos es, ¿existe un bloque de ese resto? Es decir, realmente, antes estábamos hablando de bipolaridad, eso sería distribuciones de poder, pero en este caso es más distribución de normas. Es decir, realmente hay una alternativa. Podéis cogerlo por donde queráis. Es decir, por ejemplo, para mí una de las cosas que me llama siempre la atención es ver cómo, por ejemplo, en Naciones Unidas ahora a veces no compartimos ni el lenguaje. Es decir, puede haber términos que yo vea en un discurso chino que tengo dificultades para interpretarlo. ¿Qué quiere decir la armonía entre los estados? Yo entiendo la cooperación, ¿no? Entiendo las instituciones multilaterales. Entonces, un poco... Tú, Cristina, tienes una gran experiencia en Naciones Unidas y creo que en ese sentido seguramente eres una persona ideal para... Es uno de los momentos más complejos de gestión, ¿no?, del mundo onusiano, ¿no? El término sur global, por ejemplo, no se acepta. Sur global sería pues el resto, ¿no?, que tú dices, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, no, pues el sur diverso, porque además el sur global, hay algunos países que no están en el sur, Rusia está en el norte, ¿no? O la mayoría global, porque pensemos que son muchísimos más millones de personas, ¿no? Lo que sí es cierto es que en estos momentos la gobernanza en Naciones Unidas es muy, muy difícil. Pero hay unas líneas. Hay sobre todo la parte más de derechos, de protección de los ciudadanos, que está en estos momentos sufriendo mucho. Esta semana se celebraba la cumbre o la asamblea de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, donde los países que en el fondo dan las instrucciones, por así decirlo, al director ejecutivo de la OMS como plan de trabajo. Bueno, pues el choque venía en el mandato que se le daba pues para que la OMS trabajara en salud mental y sobre todo salud mental para mujeres. En el mandato que se le daba para que el director ejecutivo de la OMS trabajara sobre temas de salud y cambio climático, que sabéis que es algo que nos preocupa muchísimo porque hay una relación directa, ¿no? O el mandato que se le daba para poder trabajar en temas relacionados con algo fundamental, como la salud sexual reproductiva, que en Naciones Unidas es un ámbito de trabajo para ayudar a la igualdad entre hombres, mujeres y niñas. Pues aquí estábamos bloqueados. O, por ejemplo, si se podía avanzar en un tratado global sobre pandemias, que es dar una gobernanza global, que no nos encontráramos como nos hemos encontrado con la COVID, donde, por ejemplo, los países, incluso occidentales, que tienen industria farma, resisten ese tratado, no les interesa para nada, ¿no? Es decir, que la fragmentación y la confrontación a nivel global de Naciones Unidas es amplia y compleja, y realmente tienes que entrar a unos niveles de negociación que hace el proceso muy lento. Estamos todos añorando, ¿no? Pero ese tiempo no volverá cuando pudimos ponernos de acuerdo en la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no?, en el año 2015 o en París, etcétera. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando porque en unos momentos actuales esos consensos ahora no se pueden producir. Pero también tenemos que admitir uno de los principales elementos que nos ha hecho pues tan vulnerable el espacio multilateral ha sido el propio Estados Unidos. Es decir, de las agendas globales de 14, 15, 16 empezaron a caer en vertical cuando apareció Trump. Que le asestó un golpe. Y os voy a dar un dato. En estos momentos, pues
menos de 50 países han pagado las cuotas que les toca de pagar a Naciones Unidas. Y son 193. Es verdad que de los 193 muchos muy pobres no pagan, o pagan tan poquito, pero para decir que todo el mundo contribuye. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema está muy frágil. El multilateralismo se tiene que financiar. Y si tenemos que financiarnos entre todos, la Unión Europea, para seguir progresando, más aún el multilateralismo. No sé si con esto yo respondo tu pregunta, pero sí que hay inquietud y necesitamos unos liderazgos. Que la situación que nos causa que el Consejo de Seguridad sea incapaz de condenar la situación en Gaza y de pedir un alto el fuego, para nosotros nos es incomprensible. Y ese es un tema pues que no lo vamos a conseguir, ¿no? Es verdad que es muy específico, pasa por Estados Unidos, pero sí la gobernanza global en un momento frágil, en un momento de crisis, en un momento de fracturas y en un momento de conflictos, pero de verdad no hay que dramatizar más de la cuenta, pero seamos conscientes. Con lo que comentaba Cristina ahora, Luis, ¿hasta qué punto, digamos, hemos pasado de esa idea de que el multilateralismo estaba basado en consensos, ¿no? Y consensos, por decirlo de alguna manera, en los cuales participaban los 193 estados, o en todo caso algunos participaban y los otros se sumaban posteriormente porque no negociaban, y hemos pasado quizás a esa imagen, ¿no? Volvemos a lo que decías antes, ¿no? De 1 más X más Y más X. Es decir, un 1 más Y más X que en buena medida Y con alguna X o varias X se ponen a transaccionar, es decir, a negociar aspectos concretos de la agenda, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, entramos en un mundo mucho más transaccional o acostumbrado a que sistemáticamente estemos transaccionando yo contigo, pero no siempre voy a hacerlo contigo, porque a lo mejor soy India y me interesa hacerlo contigo en este momento y en este tema, pero, por ejemplo, estoy pensando, India aparentemente ahora va a instalar un puerto en Irán, y eso supone que hace un cambio de dirección, ¿no? No está mirando en una dirección determinada, hacia Turquía, Rusia, etcétera, sino que está mirando en otra dirección, ¿no? Hacia Irán y tal. Por ¿Me permites hacer un comentario esto muy práctico que me viene a la memoria? En la negociación sobre la cumbre del futuro, que es muy ambicioso el nombre, la cumbre del futuro, que se celebrará en septiembre y que tiene que adoptar un marco de salida a todas estas contradicciones que estamos viviendo y dar un empujón a la agenda de desarrollo, hay un grupo de países que se les llamamos los transaccionales que están todo el rato exigiendo para incluir en el redactado de las conclusiones que ya se está negociando, pues, por ejemplo, aspectos tan importantes como que Naciones Unidas deje de adoptar sanciones que en muchos casos pues, países están sancionados pues, o porque tienen grupos terroristas o porque colaboran con grupos terroristas. Y hay un club de países que son bastante claros y están siempre exigiendo estas transacciones. Y claro, tienen un voto y son un grupo importante, y distorsionan sin ninguna duda esta negociación. He hecho un inciso aquí porque solamente ocurre lo de la transacción. Sí, yo quizás era un poco esa idea, ¿no? De ver cómo esa imagen que teníamos, ¿no? Habitualmente de la India se posiciona junto, bla, 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 en contra de. Eso está como saltando, ¿no? Estoy pensando en términos, por ejemplo, incluso de seguridad, está saltando por los aires, porque depende del momento, depende de la agenda y estaremos transaccionando, negociando en cada momento, lo cual crea un mundo de una gran complejidad. Y sin duda totalmente alejado, ese mundo que tú decías, Cristina, el mundo de los grandes consensos, es un mundo que existió, que seguramente eran unos grandes consensos asentados en un momento concreto que decíamos antes, con hegemonía occidental. Por lo tanto, seguramente la gran pregunta es
no te la voy a hacer a ti porque ni tú, Luis, ni Cristina, ni yo lo sabemos, de dónde va, A lo hacia mejor yo dónde... sí que lo sé. Tienes la bola mágica, hacia dónde vamos en esos términos, ¿no? Con transacciones y tal. No sé si Cristina quizás ha respondido un poco a esto, y yo, Cristina, ha puesto sobre la mesa algunas agendas concretas. Has hablado de objetivos de desarrollo sostenible, has hablado de salud y derechos sexuales y reproductivos. Entonces, si me lo permitís, y ya que estamos cerca de unas elecciones europeas, esos temas de los cuales estamos hablando son temas que polarizan absolutamente. Es decir, son temas que convierten en un eje. Hay una polarización increíble y hay algunos grupos políticos, partidos políticos, determinados movimientos sociales que han hecho del ataque a eso que llamaríamos, ¿no?, un programa de actuación de Naciones Unidas adoptado en el año 2015, que todos los países adoptaron en la Asamblea General y que supuestamente tiene que marcar, ¿no?, los comportamientos de nuestras administraciones, han hecho de esos objetivos de desarrollo sostenible algo así como el chivo expiatorio absoluto. Y estoy hablando en el caso concreto de España, de Vox, para poner un ejemplo muy concreto. Pero otro de los temas que tú has apuntado, Cristina, era el de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Como ese tema también es un tema absolutamente divisorio, polarizador, en el cual, en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la Unión Europea, en el marco, digamos, de la política española, resulta que los consensos han desaparecido absolutamente y eso pasa a ser... El gran tema global se convierte en un tema de división interna, ¿no? Gaza, por decirlo de alguna manera, era un tema en el cual en España formaba parte de la política exterior, había un consenso amplio entre las fuerzas políticas y ahora se ha convertido en un instrumento más del enfrentamiento político interno. Entonces yo quizás quería acabar un poco con esa cuestión que tendría que ver, ¿no? Hemos hablado de entrada de conectividad, pero al final hablamos de polarización, es decir, hablar de conectividad era hablar de fronteras abiertas. Justamente, actualmente, las fronteras, el movimiento de personas, son uno de los grandes elementos de enfrentamiento y de polarización. Entonces, en buena medida es como un poco paradójico, ¿no? Yo he empezado hablando de conectividad y de amenazas y ahora estoy diciendo, por decirlo de alguna manera, que lo contrario, ¿no? Reducir el acceso a la red. Hay muchos países que además lo defienden perfectamente, la reducción del acceso a la red, o en otros casos la apertura de fronteras y el movimiento. Pero no sé al final si esa idea, ¿no?, de polarización política en torno a esas agendas, ¿cómo lo veis en términos de posibilidades de crear consensos, en posibilidades de gestionar amenazas, etcétera, etcétera? Es decir, cómo puede dificultar todo eso visto desde dentro de Europa o incluso visto desde dentro de España. Porque hemos estado hablando de manera muy global, pero yo diría que intraeuropea e intraespañola esas cuestiones se han convertido en temas del eje divisorio de lo que se llamarían las grandes divisiones, los grandes clivages, etcétera, a nivel político. No sé, Luis, si puedes... Sí, bueno, a ver, mucho menos mi tema. Además, yo creo que tú en buena medida, tu pregunta contenía también parte de la respuesta. Lo ha explicado también muy bien antes, o ha empezado Cristina, que el tema del contexto político europeo y español, yo creo que lo controla mucho mejor que yo. Yo lo que sí que quería, si tengo tiempo, porque has planteado antes dos cosas que se han quedado ahí en el tintero y a las que quería reaccionar y que podemos enganchar también con esto. Una es lo que ha comentado antes Cristina, de que fue un poco Trump el que empezó a deshacer y cómo conectar eso con la relación entre la infraestructura normativa, institucional y la superestructura de poder, que creo que es importante para contextualizar eso. Y luego lo que tú has comentado del resto surglobal, ¿no? Entonces quería hacer dos minutos, dos apreciaciones sobre el tema del surglobal. Yo con el tema del surglobal o el resto veo dos problemas importantes. El primero es analítico y el segundo es político. O sea, creo que es un concepto que no es serio o riguroso desde el punto de vista analítico y creo que es un concepto que es contraproducente desde el punto de vista político.
Porque, por ejemplo, comparémonos con Occidente, ¿no? Que es una etiqueta que seguro que tiene muchísimas imperfecciones y problemas, pero al menos designa una categoría política o geopolítica relativamente con un grado de coherencia relativamente alto, ¿no? Y de alineamiento cultural, institucionalización política e incluso militar. En cambio, el sur global o el sur plural es un concepto muy confuso que incluye una cantidad de actores, una amalgama de regímenes y países con escasa relación cultural, económica o política entre ellos y sin apenas institucionalización, ¿no? Hay muchos sures, ¿no? Otros hablan de la etiqueta del sur, incluso algunos colegas míos en el Cano y tal, pues utilicemos sur plural. Y yo, es que ¿por qué tenemos que llamar algo a algo que no es nada? Creo que no es un punto de partida sólido, ¿no? Y segundo, lo que tú decías muy bien, Esther, que es que lo que llamamos o mal llamamos sur global se movería en un espacio de indefinición geopolítica, ¿no? Tú has utilizado el ejemplo de la India, ¿no? Y seguiría en muchos casos por el pragmatismo, ¿no? ¿Qué gran potencia me aporta más ventajas según qué caso, ¿no? O sea, la batalla por el mal llamado sur global o por el resto no se reduce a un simple alineamiento de ese resto general con Rusia, con China o contra Occidente y Europa, sino que pequeños cambios o matices de alineamiento hay que mirarlo centímetro a centímetro, ¿no? Y se negocia centímetro a centímetro. Por ejemplo, la India que comentabas tú, pues sí, es verdad que está causando ciertos problemas en relación a Rusia, Ucrania y tal, pero de una perspectiva estadounidense, lo que respecta a lo que más importa, que es China, la India está donde tiene que estar. Y va a seguir estando donde tiene que estar, ¿no? Respecto a lo que decía Cristina de Trump, que estoy totalmente de acuerdo que fue él el que un poco, bueno, seguro hay muchos otros factores y tal, pero que fue un factor muy importante. Y aquí es donde yo iría a la relación entre la infraestructura institucional y la superestructura, esto suena un poco marxista, y la superestructura del equilibrio de poder, ¿no? Estados Unidos, cuando gana la Segunda Guerra Mundial, como tú sabes muy bien, mejor que yo, diseña esto lo ha dicho además Eikenberry, lo ha explicado de una forma muy elocuente, diseña una infraestructura institucional de normas, de instituciones que llamamos los pilares del orden liberal internacional, en realidad es un orden atlántico y está reducido al espacio atlántico y más Japón, que está destinado a servir los intereses geopolíticos y estratégicos en buena medida de Estados Unidos, ¿no? Que es amarrar las relaciones económicas, políticas, diplomáticas y militares con Europa, con Japón con Corea y Australia y bloquear y dejar fuera a Rusia o a la Unión Soviética, ¿no? Esto, cuando la Unión Soviética colapsa, pues el orden se globaliza, que no es nada sino la integración de estos países en un orden dominado por Estados Unidos, que sí, obviamente hay que darle un poco más de cancha a los que entran y tal, pero digamos que el marco es ese, ¿no? Entonces, es un orden que está diseñado para, sobre todo desde una perspectiva estadounidense, está digamos que diseñado para los requerimientos específicos de la rivalidad con la Unión Soviética, que es un país con el que no tienes apenas interdependencia económica y que quieres aislar. Entonces, es un orden, es un marco que no te sirve en el contexto de una rivalidad con un Estado totalmente distinto que se ha metido dentro y que, según decía la gente de la administración Trump, busca subvertir el orden desde dentro. Entonces, la pregunta que se plantean es, ¿qué hago? ¿Intento reformar el orden, poner parches o tal? ¿O llego a la conclusión de que un orden que había diseñado para otro propósito, en otro contexto de rivalidad geopolítica, va a ser ahora una amenaza y entonces desenchufo? Y entonces ahí ese fue un poco el debate que hubo en la administración Trump y ganaron los que dijeron hay que desenchufar porque China se está aprovechando de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Luis. Si os parece, nos quedan pocos minutos y yo he dejado sobre la mesa el tema de la polarización, pero es posible que haya alguna pregunta y podamos regresar sobre ello. Si levanten la mano, me parece que hay un señor al fondo de la sala y hay otra persona aquí delante. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Y otra aquí. Recogeremos 3 preguntas, sí. Cuando hola, quiera. muchas gracias por la presentación y la discusión. Mi pregunta tiene que ver con la agenda de la seguridad alimentaria. Yo he trabajado muchos años en el Banco Mundial en la área de alimentación y por eso me interesa bastante. Sabemos que el incremento de precios ha tenido en la alimentación, ha tenido consecuencias, ha influenciado en la primavera árabe, en el deterioro ahora, por ejemplo, en el Líbano, Boko Haram en Nigeria, incluso en protestas en Senegal, etcétera, etcétera. Y por eso, durante muchos años, Comisión Europea,
las agencias de desarrollo de muchos países europeos, el Banco Mundial, hemos estado promoviendo que algunos países se especialicen en sus áreas donde tienen más comparative advantage y que estén exportando, por ejemplo, productos de alto valor añadido, por ejemplo, a Europa, y que luego importen productos básicos a sus países. Por ejemplo, importar grano desde Ucrania hasta Oriente Medio o África, importar aceite de girasol de Rumanía, ¿no? Y luego exportar productos de alto valor a Europa. Con ese diferencial de dinero podían pagar, ¿no?, su budget deficit, cosas así. Claro, nos encontramos en una situación donde de repente los agricultores europeos no quieren que hayan estas importaciones. Nos encontramos en unas elecciones europeas donde no se quiere que haya, o donde hay más, parece que va a haber unos partidos que van a crecer en contra del comercio internacional, en contra de esta abertura, en contra de las migraciones, etc. Entonces, ¿cómo esta agenda que hemos tenido de seguridad regional con la parte alimentaria, cómo trabajan conjuntamente con unos cambios en políticas en Europa que están en contra de eso? Muy bien, gracias por su pregunta. Teníamos, por favor, si pueden ser un poco breves y plantear sus preguntas. Es muy difícil esta pregunta. Sí. Gracias por sus presentaciones. Yo soy de Ucrania, por eso la parte sobre Rusia y Ucrania me interesó mucho más. Y le quería preguntar sobre Rusia. En 2014 nos pareció en Ucrania que el Occidente comió lo que ocurrió con la invasión de Rusia a Ucrania ahí. Y la estrategia del Occidente, de Europa, era atar Rusia de manera económica con contratos con Nord Stream 2, con reuniones con Proceso Pacífico en Donbass, etcétera, lo que no funcionó básicamente. Y la pregunta que en Ucrania los analistas ucranianos siempre plantean: ¿qué hacemos con Rusia adelante? No funcionó relación económica. Rusia parece que no busca una sobrevivencia, una convivencia pacífica. ¿Y qué Europa en ese sentido puede hacer? ¿Esperar para que el gobierno ruso caiga un día, o resistir, o seguir con las sanciones por décadas, o una guerra fría segunda en Europa hasta un punto cuando Rusia termine siendo agresiva? Por eso, por ahora, en Ucrania esa es la cuestión que muchos no entienden qué hacer con Rusia de Putin adelante. Gracias. De acuerdo, gracias. Teníamos, si puede ser breve, por favor, gracias. Sí, estamos pendientes de las elecciones europeas el día 9 y de los pactos posteriores que se producirán. Enric Juliana, en un artículo que publicó el día 28 en un boletín que llama Penínsulas, os leo y dice: Europa se halla en una encrucijada si no avanza hacia una mayor integración y no adquiere más capacidad de competición industrial y tecnológica frente a Estados Unidos y la República Popular China. La Unión puede adentrarse en un insondable proceso de decadencia que conduzca a una lenta degradación. No es una profecía apocalíptica, no es un negro augurio en mitad de la noche, es la severa advertencia que se desprende de los informes presentados en las últimas semanas por Enrico Letta y Mario Draghi a petición de la Unión Europea. La pregunta es, en función de los resultados que ustedes creen que incluso hay una tendencia en un pacto posiblemente de la derecha con la ultraderecha en Europa, en la que hay un compromiso en la próxima legislatura europea de 5 años hasta 2029, posiblemente de una nueva ampliación hacia países de la antigua Yugoslavia, incluso se habla de Turquía, que es mucho más difícil por la oposición francesa. La pregunta sería: ¿cuál es su opinión? ¿Hacia dónde vamos en función de los resultados que se esperan? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 2 minutos. O sea que cada uno, lo siento, es mi culpa, lo asumo. Entonces, yo creo que son 3 preguntas que naturalmente no tenéis por qué los dos responder necesariamente a las 3. No Yo sé. me gustaría responder a la última, porque es cierto que estábamos hablando de una comisión geoestratégica y tal, y nos olvidamos lo más importante durante estos 5 años: desarrollo, sobre todo, de la competitividad de Europa, desarrollo tecnológico. Por tanto, sin ninguna duda, estos 2 informes de Draghi
y de Letta son muy importantes porque nos van a marcar el camino que la próxima comisión va a tener que hacer, es hacer lo que la comisión sabe hacer. La comisión es un órgano político, pero de una acción muy técnica. Y se había olvidado un poco de hacer las cosas más técnicas y hacía mucha política, mucha ampliación, mucha Ucrania, mucha Rusia, etc. Y ahí hay un correctivo que lanza Draghi y Letta. Por tanto, la próxima comisión tendrá que seguir con el Pacto Verde, pero sobre todo atajar los temas de competitividad y sobre todo una de las cosas que propone Letta, que es crear un gran espacio de mercado financiero europeo, que ahora lo tenemos tan fragmentado que en eso no podemos competir. Segundo, si me permites, y enlazo con esto, creo que es muy importante que, os lo voy a decir, es una estupidez supina considerar la Agenda 2030 como el enemigo del pueblo. Por tanto, por favor, seamos serios. La Agenda 2030 es un plan global de desarrollo y que las administraciones locales, regionales, autonómicas y estratégicas la adaptan a las necesidades de desarrollo. Por tanto, es fruto solamente de la ignorancia o de la mala intención atacarla, lo que demuestra un nivel relativamente pobre de quienes proponen estas ideas. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer en estas elecciones, que sí nos pueden marcar el tipo de Europa a la que vamos, es entender cuáles son las áreas donde está el progreso europeo. Inversión tecnológica, inversión en defensa, sobre todo inversión en transición energética y ecológica y sobre todo en apertura, ¿no? Por tanto, creo que ahí es un correctivo. Sobre el tema que ha comentado la persona de la agenda alimentaria, creo que conoces muchísimo más que yo misma, por tanto no me atrevo a hacer ningún vaticinio, pero en síntesis creo que sí, que una actitud de análisis del voto que se va a hacer el día 9 puede darnos una solución más adecuada y más necesaria y más eficaz para todos los que son los ciudadanos europeos. Luis. Nada, 20 segundos. No, a ver, sobre la pregunta de hacia dónde vamos, ¿no? En Europa, yo creo que el impacto que van a tener las elecciones europeas a la hora de responder esa pregunta es relativamente limitado en comparación con otros dos grandes temas: cómo evoluciona la situación en Ucrania y cómo evoluciona la situación política en Estados Unidos. Eso yo creo que va a tener un peso mucho mayor a la hora de determinar hacia dónde va Europa que las elecciones al Parlamento Europeo, francamente. Con todo mi respeto, y yo además en mi trabajo seguirlas. Respecto a lo que decías de integración industrial, bueno, los papeles de Draghi y de Letta, sí, bueno, hay ahí también ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, en el de Letta se dice que si seguimos avanzando en la dirección de desmantelar ayudas de Estado, etcétera, etcétera, que eso va a crear unas tensiones en el mercado común y que se puede cargar el mercado común, ¿no? Entonces, integración industrial para competir con Estados Unidos y China, vale, sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De crear campeones franco-alemanes? Porque entonces vas a tener a los italianos, a los ingleses, a los suecos, etc. ¡Ey, Estados Unidos, no te nos vayas, que necesitamos que nos hagas un poco de contrapeso aquí con estos dos. Entonces, hay que encontrar un equilibrio, porque efectivamente Estados Unidos está en una dinámica de rivalidad industrial y eso hay que plantear una respuesta europea a eso, pero por otro lado hay que tener en cuenta los equilibrios internos, ¿no? Es muy complicado eso. Muy bien, pues muchas gracias Cristina, muchas gracias Luis y muchas gracias a ustedes.